Hola, soy Javier Villalba. Voy a presentar este pequeño ejemplo del libro de instalaciones fotovoltaicas de DITEC sobre una instalación aislada, cita en Valencia, una instalación aislada de uso rural, una instalación para todo el año, donde los módulos van sobre el tejado con una orientación al sur. Una orientación al sur indica un azimut de valor 0 y con una inclinación de 40 grados. Por tanto, beta 40 grados. Lo primero que tenemos que hacer es el cálculo de la potencia necesaria de la instalación. La potencia necesaria, utilizaremos el número de elementos por la potencia de cada elemento y vamos sumando 1 por 36, más 4 por 9, más 2 por 11, más 1 por 150, más 1 por 110, más 1 por 150, más 1 por 270, más 1 por 20 y más 100. Y con esto tenemos la potencia de la instalación, que nos da un total de 894 vatios. También tenemos que calcular la energía diaria necesaria para esta instalación. La energía diaria, tenemos que utilizar la potencia de los elementos, en este caso 36, por el número de horas que están funcionando. 36 por 3, 4 por 9, 36, más 36 por 1, 2 por 11, 22, más 22 por 2. En el caso particular del frigorífico, no se indica el número de horas de funcionamiento, porque el frigorífico empieza a funcionar el compresor cuando no tiene suficiente frío. Entonces, lo que se hace es el valor de consumo anual que viene en las especificaciones técnicas del frigorífico y se divide por el número de días, y esto nos da un valor de 900 vatios hora cada día. Entonces, ese es el valor que sumamos aquí en el cálculo de la energía diaria, para el caso del frigorífico. Sumamos todos los valores y este valor me da un total de 2105 vatios hora. Estos dos valores de 894 de valores de potencia, esto me servirá para calcular la potencia del inversor. Y este valor de 2105 me servirá para calcular tanto el sistema de generación, el sistema de acumulación, las baterías, como el generador fotovoltaico. Sistema generador fotovoltaico. Vamos a tener que elegir la tensión nominal. Elegir la tensión nominal se realiza a partir del valor de la potencia necesaria, 894 vatios. Tenemos aquí una tabla en la que se indica que a mayor potencia la tensión nominal del sistema, que se va a reducir principalmente la tensión de las baterías, tendrá distintos valores dependiendo de esa potencia. Para una potencia de 894 sabemos que está entre 800 y 1600. Por lo tanto, se aconseja una tensión nominal del sistema de 24 voltios. Esta será la tensión que vamos a utilizar para el sistema de simulación. Establecer el periodo de diseño para el proyecto. El periodo de diseño, como es una instalación aislada, de tipo anual, vamos a utilizar el criterio de mes crítico. El criterio de mes crítico significa que tiene que estar funcionando toda la instalación, tiene que darnos la potencia necesaria el mes más problemático, que es el mes que tenemos menos irradiación. Aquí tenemos la irradiación de un día, pero en un promedio mensual. Tenemos que en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, en Valencia, tenemos distintos valores, pero el valor más pequeño es de 1,84. El mes de diciembre. Entonces, el mes crítico es el mes que me da la mínima irradiación en plano horizontal, que es un 84, y este mes es diciembre. Por tanto, el periodo de diseño va a ser diciembre. Con estos valores ya podemos calcular cuál es la irradiación mínima que vamos a tener en nuestra instalación, porque nuestra instalación no va a estar en un plano horizontal, como se indica. Nuestra instalación va a tener una inclinación de 40 grados y va a tener una orientación, un azimut de 0 grados. Para corregir nuestra irradiación en el plano horizontal respecto a la real,
tenemos que utilizar esta fórmula. En esta fórmula vamos a necesitar la radiación promediada en un mes de un día sobre plano horizontal, que es 1,84 kilovatios hora metro cuadrado día. Vamos a necesitar el factor K. El factor K viene de esta tabla. Como tenemos que el periodo de diseño es diciembre, me indica que la inclinación óptima, que la necesitaré luego, es la latitud del lugar más 10. La latitud del lugar, Valencia, 39,48 más 10. La inclinación óptima es 49,48. Y también sabemos, para un periodo de diseño de diciembre, que el valor K que necesito para esta fórmula es de 1,7. K es de 1,7. Con estos dos valores tendría el valor G de M0, K, el factor de sombra y el factor de inclinación, que son las correcciones sobre estos valores. El factor de sombra, si no se os dice nada sobre sombras, el factor de sombra es 1. Y necesitamos calcular el factor de inclinación. El factor de inclinación es esta fórmula de aquí. En esta fórmula de aquí tenemos que el azimut de nuestra instalación es 0, por tanto esto desaparece. Esta es la inclinación real y esta es la inclinación óptima. La inclinación real es de 40 y la inclinación óptima es de 49,48. Utilizando estos dos valores, obtengo que el factor de inclinación tiene un valor de 0,987. 0,9867. Con todos estos datos puedo calcular la irradiación promediada en un mes de un día para una orientación 0 y una inclinación real 40, que está dado por 1,84, por una K de 1,7, por un factor de irradiación de 0,9867 y por un factor de sombra valor 1. Todos estos valores me da como resultado 2,82 kilovatios hora metro cuadrado día. Para el cálculo de la potencia mínima de generación o del generador, vamos a utilizar que la potencia del generador mínima vendrá dada por la energía diaria que debemos de generar dividido las horas solares pico, las horas solares que vamos a poder tener funcionando esta instalación con una potencia de 1000 vatios. Y tenemos que tener en cuenta el performance ratio, que es el comportamiento de la instalación. Si tenemos más elementos o menos elementos, si tenemos un inversor, el performance ratio es 0,7, pero en nuestro caso que vamos a tener un inversor, batería y regulador de carga, el performance ratio es 0,6. Por tanto, la energía diaria viene del cálculo anterior. Como hemos dicho que la energía diaria era de 2105 vatios hora. El performance ratio hemos dicho que es 0,6 y me falta por calcular las horas solares pico. Las horas solares pico tienen que ver con la irradiancia de un día promediado en un mes, con nuestra orientación y nuestra inclinación, y esa la dividimos entre la irradiancia en condiciones estándar de temperatura, que es 1000. Por tanto, si hacemos esta división, nos sale que son 2,82 horas. 2,82 horas son nuestras horas solares pico. La potencia del generador fotovoltaico mínima vendrá dada, por tanto, 2105 dividido 2,82 por 0,6. Nuestra potencia de generador mínimo es de 1245 vatios. Esta potencia la tenemos que lograr colocando una cantidad de módulos. Por tanto, la selección del módulo fotovoltaico, vamos a utilizar el módulo de Photowatt PW1400, que tiene una potencia pico de 150 vatios. Por tanto, el número de módulos para lograr esa potencia mínima, el número de módulos, será 1245 dividido entre 150.
Esto me da un valor de 8,30. Por tanto, con 8 módulos no puedo lograr alcanzar esa potencia mínima, necesitaré 9 módulos. La potencia del generador, por tanto, son 9 módulos de 150 vatios, que son exactamente 1350 vatios. Comprobamos que el diseño está bien, superamos la potencia mínima era 1245, 1350 es la potencia del generador, y estamos en un intervalo que el 20% más de la potencia del generador mínima, que son 1494, no lo pasamos, por lo cual el diseño es correcto. En esta parte, lo que vamos a calcular el sistema de acumulación. Para eso necesitamos la carga guardada en baterías que necesitamos. La carga de un día estará dada por la energía diaria. En este caso lo llama WD. La energía diaria dijimos que era 2105. Dividido la tensión nominal. La tensión nominal de la batería o del sistema de acumulación es de 24 voltios. Si dividimos 2150 entre 24 voltios, nos da que la carga diaria que necesitamos es de 87,71 amperios hora. Una vez que tenemos este valor, necesitamos saber los días de autonomía o los días que tenemos cuánta carga tenemos que guardar o asegurarnos que tienen las baterías si nos quedamos sin sol. Esta tabla nos aconseja que para una localización como es Valencia, para una aplicación rural, que es una aplicación doméstica, no profesional, los días de autonomía se cojan 5 días. Entonces ya tenemos el valor de la autonomía. La profundidad de descarga máxima depende del tipo de las baterías. Este tipo de baterías que hay aquí son los OPZS. Los OPZS son baterías estacionarias con una profundidad de descarga máxima del 80%. Y ahora necesitamos tanto el rendimiento del inversor como el rendimiento del regulador de batería. Estos valores suelen utilizarse valores fijos, sabiendo que el rendimiento del inversor será del orden del 85% y el rendimiento del sistema regulador de batería es del orden del 80%. Pues ya tenemos todos los valores para calcular el C20 o la capacidad de las baterías para una carga o una descarga de 20 horas, que será 87,71 por 5 días de autonomía, dividido 0,8, que es la profundidad de descarga, 0,85 rendimiento del inversor y 0,8 rendimiento del regulador de batería. Con todo esto nos sale un 806,15 amperios hora, que es la capacidad C20 de la batería. Si buscamos en las tablas, tenemos no tenemos C20, pero tenemos C24. Cogemos C24 y la batería que tiene más de 806 de capacidad es esta batería. Entonces, indicamos que la C20 elegida es de 845 amperios hora y que el modelo de esa batería son las OPZS o OPZS 1080. Una cosa que hay que tener en cuenta es que son elementos de 2 voltios, y por tanto de este tipo de elementos vamos a necesitar, para llegar a 24 voltios, vamos a necesitar 2 elementos. Tendremos que comprar 2 elementos de este tipo de batería. Vamos a comprobar restricciones del diseño. De la potencia mínima del generador, de los cálculos anteriores tenemos que son 1245. El número de módulos, que son 9 por 150 era 1350, y sobredimensionar un 20% la potencia del generador mínimo nos daba 1494. Esto nos dice que nuestro diseño está bien ajustado.
Si no se pasara esta restricción, habría que indicar por qué, porque hemos puesto más módulos de la cuenta o cualquier otra razón que no se cumpliera esta restricción. Para el sistema de acumulación tenemos que comprobar si las baterías teníamos un C20 que indicaba que esa energía guardada la podíamos extraer durante 20 horas o recargar en 20 horas, pues tenemos que ser capaces de cargar esa energía con nuestro sistema generador fotovoltaico. Por lo que tenemos que ser capaces de, en 25 horas, nuestro generador fotovoltaico debe ser capaz de suministrar más energía de la guardada en las baterías. Entonces aquí necesito saber cuál es la intensidad del generador fotovoltaico. Short circuit. Este va a ser el número de ramas del sistema generador por la intensidad de cortocircuito del módulo fotovoltaico. Entonces necesitamos recordar algunas condiciones de diseño. El módulo que teníamos era el PW1400, que tenía una tensión de circuito abierto de 43 voltios. Esto indica que el módulo realmente, cuando hablamos de él, decimos que tiene una tensión nominal de 24 voltios. Como el sistema no tenía MPPT, era un sistema sin seguimiento del punto de máxima potencia, la tensión nominal coincide la nominal del sistema fotovoltaico con la de batería. Por tanto, la elección del módulo es correcta y la disposición de módulos que necesitábamos para generar 1350 vatios, que eran 9 módulos, van a ir todos en paralelo, porque son módulos de 24 voltios, entonces no podemos poner más de uno en serie. Por tanto, como son 9 módulos en paralelo, el número de ramas es 9. 9 ramas, la intensidad de cortocircuito del panel fotovoltaico es 4,65, lo que nos da 41,85 amperios que salen de nuestro sistema generador fotovoltaico. Si estoy generando esa intensidad durante 25 horas por 41,85, esto tiene que ser mayor que la capacidad 20 que nosotros hemos metido la batería, o que era de 845. Hacemos la operación y se comprueba que 845 es menor o igual que 1046,25. Por tanto, no habrá problema en la carga de las baterías por nuestro sistema fotovoltaico. Esta condición esta restricción sobre el diseño indica que cuando vamos a trabajar en temperaturas ambiente bajas, tenemos que ajustar la capacidad de las baterías. Tenemos que poner más capacidad de la realizada de los cálculos. No se indica nada sobre las temperaturas ambiente, entonces no realizamos esta restricción o este ajuste del dimensionamiento del sistema de acumulación. Si tuviéramos que utilizarlo, pues simplemente utilizamos la capacidad elegida, 845, la variación de la temperatura respecto a los 20 grados y obtendríamos la nueva capacidad del sistema. Esta nueva capacidad del sistema nos daría otra batería o quizás hasta la misma.